Contenido I, informativo, O, de opinión y clasificación A, apta para todo público con vigilancia de una persona adulta. Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, presenta Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos, bienvenidas. Amigos y amigas, estamos en un nuevo programa de Ágora Democrática. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por escucharnos a través de los medios comunitarios de Corape a nivel nacional, a través de nuestra plataforma aquí en YouTube y también en nuestras diferentes redes sociales. Hoy, como cada semana, abordaremos temas de coyuntura nacional, sobre todo esos temas que nos alertan como país e implican un debate y análisis profundo. Soy Elba Luzardo, iniciamos de inmediato. Kunun pachapi, chaymo michayana canchi. En los medios comunitarios se escucha el idioma quichua, el que hablan miles de ecuatorianas y ecuatorianos en Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos. En los medios comunitarios se escucha la nacionalidad agua, a la chachi, la épera, la sáchila y a los pueblos de la costa ecuatoriana. Se escucha a la nacionalidad shuar, La achuar, la aicofán, la siecopay, la siona, la guaorani, la xibiar la andua y la zápara. en la Amazonía ecuatoriana. Ecuador plurinacional. Medios de comunicación plurinacionales. La situación de violencia en nuestro país nos toca e indigna cada vez más. Nuestros niños, niñas y adolescentes se han convertido en víctimas del aumento de la criminalidad y de espacios donde no se garantizan sus derechos. En 2016, UNICEF alertaba que el principal desafío para la infancia en Ecuador es la violencia. Aquí señalaban que el maltrato ocurre en los lugares donde los niños deberían estar seguros: el hogar, la escuela y el entorno comunitario. Y ahora, en 2024, una nueva alerta de UNICEF por la tasa de homicidios de menores de edad en nuestro país, que aumentó un 640% en 4 años, pues según datos, en 2023 se registraron cerca de 770 homicidios de niños, niñas y adolescentes. Es decir, al menos a 2 niños se les arrebataba su vida por día. Casos como el asesinato de 4 pequeños hermanos en Guayaquil dentro de su vivienda, el hallazgo de las hermanas Campos Villarreal en Dos Pozos en Tulcán, o la desaparición y el hallazgo del cuerpo de Ana Ramos en la casa de su familia paterna, nos muestran esa triste realidad. Hoy vamos a hablar acerca de todo este entorno de inseguridad que se vive en el país, conocer también cuáles son esos factores que han ocasionado este repunte de asesinatos a menores de edad en Ecuador y cómo fortalecer también esa protección para los niños y niñas, cómo se trabaja en una verdadera prevención de la violencia. Estas y más preguntas aquí en Ágora Democrática vamos a conocer a quienes nos acompañan. Hoy está junto a nosotros Geraldina Guerra Garcés. Ella es presidenta de ALDEA, Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, es defensora de los derechos de las mujeres durante más de 17 años y trabaja en este caso para proteger a las víctimas de violencia en Ecuador. También es parte de la Alianza Feminista por el Mapeo de Femicidios y rostro de la Red Nacional de Casas de Acogida. Y también nos acompaña y nos ha hecho espacio en su agenda el coronel Byron Giovanni Muñoz Villarreal. Él es director nacional de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, secuestros y extorsión. Bienvenida y bienvenido. Iniciamos de inmediato. Iniciamos este diálogo con Geraldina Guerra. Ya lo hemos dicho, en este caso la violencia nos toca cada vez más, ha escalado inimaginablemente. ¿Qué factores usted considera ocasionan este repunte de casos, sobre todo de asesinatos a menores de edad en el país, la violencia que ellos están viviendo en cada uno de los espacios? Bienvenida. Muchas gracias por este espacio. Un saludo a todos los medios que nos están retransmitiendo a nivel nacional por la red Corape. Digamos, la violencia nos está afectando de manera diferenciada tanto a mujeres, niñas, niños y adolescentes, ¿no? Digamos, es otra pandemia que nos está matando y esa violencia tiene distintas caras, distintos ámbitos y distintas formas de expresarse. También creo que nos ha faltado los últimos años a partir de la pandemia, desde el 2021, desde que pasamos la pandemia por COVID-19, hacer una reflexión y un análisis crítico integral de la realidad, entendiendo la multidimensionalidad en donde se está
Están ocurriendo cosas que antes en Ecuador no ocurrían y eso es un hecho. Lo hemos dicho como organizaciones de mujeres, como colectivos feministas en el país y una muestra de ello son los femicidios. Los femicidios en el 2023 sumaron ya 321. Si sumamos a las 2 niñas que encontraron de Tulcán pero que fueron asesinadas en el 2023, tendríamos 323 casos de femicidios o de muertes violentas que tienen un componente de violencia femicida desde el mapeo de sociedad civil, ¿no es cierto? Y solamente con esos datos, con esos 323 casos, y digo solamente porque sabemos que tenemos un subregistro, porque sociedad civil no tenemos por qué tener ese registro, sino que son las instancias gubernamentales, las instancias de protección y seguridad quienes tienen que llevar el registro. Nosotros ya habíamos denunciado que por lo menos 187 niños, niñas y adolescentes quedaron en la orfandad por víctimas del femicidio, ¿no es cierto? Sus mamás fueron asesinadas y ellos quedan en la orfandad. Ahí hay un problema, es una violencia diferente, ¿no es cierto?, contra la niñez y adolescencia, pero además el año pasado, solo el año pasado, hubo 31 casos de femicidios contra menores de edad, es decir, niñas o adolescentes, que nosotros sabemos que ahí hay un componente de violencia femicida, de violencia machista. Frente a ello, ¿qué estamos haciendo? De esos 31 casos del año pasado, les estoy hablando ya de la violencia en su escalada mortal, Alba, porque la violencia tiene distintos matices, y estoy hablando ya el femicidio es la escalada mortal. Ya en la escalada mortal estamos diciendo que por lo menos 16 eran menores de 10 años. Nos debería estremecer. Estamos en un país altamente violento y esa violencia se está perpetrando básicamente en nuestras camas, en nuestras casas, en nuestros barrios, en los lugares más cercanos, en los lugares íntimos de relaciones familiares. Y eso es algo que no queremos hablar como sociedad ecuatoriana, así que el llamado es hablar y nombrar la violencia en todos los ámbitos y en todos los espacios. Perfecto, muchísimas gracias por esta primera intervención y tenemos también a nuestro invitado, el coronel Byron Ramos Villarreal. Como les mencionamos, él es director general de la DINASET y también en este caso abordar con usted cómo analizan también todo este panorama de la situación de inseguridad que se vive en el país, el tema también de la violencia de manera general para iniciar ya este diálogo e ir avanzando más de los temas que en este caso ustedes también nos van a compartir como DINASET. Sí, muy buenos días, un gusto muy fraterno al medio de comunicación, a la teleaudiencia que nos acompaña en esta mañana. Es importante destacar de que nosotros como Policía Nacional obviamente estamos enmarcados dentro de lo que emana la ley, dentro de lo que la misionalidad que nos está estipulado a través de la Constitución y varias normas legales, y en base de eso obviamente nosotros estipulamos y hacemos nuestro esfuerzo y el trabajo para mitigar el tema de violencia en nuestro país. Como ya se ha manifestado anteriormente por la compañera aquí que nos acompaña en este panel, es un problema multidimensional en el que lamentablemente se ha notado un incremento bastante alto en cuanto a las muertes violentas, no solamente de personas adultas, sino también de menores de edad, en el cual en el país en el año 2023 se registraron 356 muertes de menores de edad y en lo que va del año vamos 59 muertes. Dentro de estas estadísticas podemos notar de que existen ciertas provincias en las que se ahonda más este problema, como son las provincias del Guayas, Esmeraldas, la provincia de Manabí, inclusive la provincia de Pichincha, donde se ha notado obviamente un incremento de muertes, fallecimientos de menores de edad, y de igual manera a la par hay que anunciar también un dato en el que también podemos destacar que han existido menores de edad fallecidos, pero también se ha incrementado la detención de menores de edad también por este tipo de eventos. Sí, es decir, de que en el año 2023 tuvimos 356 menores fallecidos, pero también causantes de este delito. También tenemos 91 personas o 91 menores de edad. Sí, entonces un dato que se debe evaluar por parte de todos los organismos del Estado, inclusive por personas pertenecientes a ONGs, para que vean cómo ha ido evolucionando el delito, no solamente por las víctimas, sino también por los victimarios. Ok, perfecto. Y esto que precisamente usted menciona, cómo ha ido evolucionando el delito, sobre todo en este contexto de inseguridad y de la situación de violencia que se vive en el país. Consultarle a Geraldina, se mostraba un poco sorprendida por estas cifras y estos datos que nos han compartido, y también hablar un poco acerca de este tema de cómo usted también analiza, ha ido evolucionando estas nuevas formas de la violencia en Ecuador.
Digamos, es espeluznante lo que nos está compartiendo el coronel, ¿no? Si ustedes imaginan, él hablaba de que 59 casos en lo que va del año. No estamos ni terminando el segundo mes del año, o sea, todavía estamos recién a 27, no sé, estamos a mediados de febrero, 20 y tantos, y ya estamos registrando por lo menos un homicidio a un menor de edad o a una menor de edad por día. ¿Y nosotros en qué país estamos viviendo entonces? ¿Qué tipo de territorio como comunidad ecuatoriana, como sociedad estamos formando? Lo hemos declarado ya varias veces porque sociedad civil hace eso, interpela al Estado las cifras y obliga a que se concrete la política pública. Queremos exigibilidad en esos derechos. Y lo que le decimos al Estado es ¿por qué no se ha analizado, por ejemplo, el incremento de uso de armas de fuego para perpetrar los femicidios? Digamos, antes de la pandemia, la principal arma utilizada eran las armas blancas. Después de la pandemia, desde el 2021, 22, 23 y lo que va del 2024, el uso de armas de fuego está como que está circulando en todos los territorios libremente en un país donde el uso de armas de fuego es ilegal. Entonces, esa es la primera, digamos, como alerta que debe tener el Estado y con sus representaciones y sus entidades que le representan, a ver qué está pasando, dónde, en dónde hay más concentración, qué vamos a hacer en ese territorio. Pero no pasa eso, lo que pasa es que fragmentamos a Ecuador y decimos, no, este territorio no entro, por ejemplo, en Durán, en Guayas. No, ahí ¿quién va a entrar? O por ejemplo en Esmeraldas, ¿quién va a entrar al barrio caliente de Esmeraldas? O en Manabí, hay sectores donde no se entra. Entonces, ¿cómo logramos coordinar? Porque tampoco es solamente un problema de una instancia, no es solo un problema de la policía. Este es un problema de todos y todas, de todas las instancias que se tienen que activar, de seguridad, de protección, las rutas de atención a víctimas. ¿Cómo generamos territorios en los barrios, en las comunidades rurales, que sean libres de violencia? En donde digamos, aquí hay un foco. Porque tenemos los datos, sabemos con qué armas se perpetran los delitos. Hay que hacer campañas, pues, hay que reforzar el control. Podemos hacer esos focos. El Estado ecuatoriano cuenta con información, cuenta con datos para los temas de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Tenemos 2 encuestas nacionales. ¿Por qué no estamos en la Amazonía Sur, en la Sierra Sur, donde son los más altos índices de violencia, en provincias como Manabí, Los Ríos, en las provincias que hemos denunciado donde hay mayor cantidad de femicidios como Guayas? Ya debería haber toda una política de acción social, de acción de protección ahí, pero al contrario de eso parece que lo que nos pasa a las mujeres y a las niñas y a los adolescentes y a los niños es de segunda categoría. No es importante, es algo menor, lo más importante es lo otro, ¿no? Yo digo, si tenemos en nuestras familias no estamos bien, si nuestros barrios no están bien, nuestras comunidades no están bien, ¿cómo vamos a progresar? ¿Cómo hablamos de un buen vivir, de un país en desarrollo y en bienestar? Y esa es la apuesta, y esas son las deudas que tiene el Estado con la ciudadanía ecuatoriana, es a reforzar esa mirada de contundente mensaje contra la violencia, pero no solamente se trata de poner militares en las calles, se trata de generar condiciones dignas para la vida, de estar ahí presentes, ¿no? Yo me pregunto, las UPC, ¿no es cierto?, la Policía Nacional, que siempre estoy defendiendo, ¿cuándo están capacitados los agentes y las agentes de las UPC en todos los temas de protección, de derechos, por ejemplo, en todos los temas de cómo son un agente que pueden dinamizar las comunidades y las parroquias rurales? Y esa es la apuesta y eso es lo que exigimos y pedimos al Estado ecuatoriano. Perfecto, interesante conocer también esa lectura que realiza Geraldina sobre todo este tema de, como lo mencionamos, la situación de violencia que se vive en Ecuador. Y también antes de pasar un poco al trabajo que realiza la DINASED frente a todo este escenario de violencia, coronel, también quisiéramos que nos comparta un poco estas cifras sobre el tema de los secuestros y desapariciones. En este caso, si nos podría compartir, sabemos que también ustedes manejan información delicada, muchos casos están bajo reserva, pero sí, de manera general nos podrían compartir esa información, por favor. Bueno, sí, la Dirección Nacional de Investigaciones de la DINASED obviamente también abarca el tema de secuestro y extorsiones. El Estado ecuatoriano ha decidido de que la DINASED esté a cargo de este tipo de delitos y en el cual tenemos obviamente como desapariciones un número bastante alto de desapariciones, ¿no? Dentro de los cuales gran parte son el tema voluntario, sobre todo de adolescentes. Tenemos alrededor de 4.823 desapariciones el año pasado, ¿sí? Dentro de las cuales el 91.3% fueron resueltas, o sea, fueron localizados a los menores, ¿no? Y dentro de las cuales también se puede determinar de que gran parte de las denuncias son puestas por una población flotante. Estamos hablando de extranjeros que vienen de paso, se desaparecen menores, ponen la denuncia y al
al posterior tiempo no podemos determinar si ese menor fue localizado o no, porque ellos son flotantes, pasan el país y tampoco levantan la denuncia, ¿sí? Entonces en eso se radica. Lo importante es eso, que gran parte de los desaparecidos, la gran mayoría, son localizados. Hemos tenido los casos, como ya anunció la compañera, de menores de edad, en los cuales hemos tenido un lamentable deceso de las personas que en primera instancia estaban catalogadas como desaparecidas y posteriormente han sido localizadas, lamentablemente fallecidas. Obviamente ahí cambia ya el tipo de tipología del delito. Tenemos esos casos en los cuales no podemos nombrarles y tampoco podemos decirles el estado del caso por obvias razones de la investigación y la reserva del delito, ¿no? De la investigación. Entonces estamos hablando de que esos son los datos que tenemos con respecto a los desaparecidos. En cuanto a secuestros y extorsiones, el dato no es tan alto. Podemos nombrar de que en el año pasado tuvimos como secuestros 4 personas, en este año 2 menores de edad. Sí, no es tan alto, no es tan alarmante. Obviamente los secuestros ha cambiado también la modalidad. Antes eran secuestros selectivos, ahora son secuestros de oportunidad, en el cual los delincuentes ya no hacen una investigación previa, no sacan un perfil previo, sino la oportunidad que les da el momento. Es decir, si pasan por una calle y ven a 2 ciudadanos o a un ciudadano, le someten, le secuestran y obviamente por ese secuestro piden una remuneración económica, que en eso se basa el secuestro. Entonces podemos determinar de que en el Ecuador no tenemos un índice alto de secuestros a menores de edad. Ok, Coronel Ramos, ya vamos a ir conversando un poco acerca de ese trabajo que usted realiza, porque usted en las cifras que nos compartió ha señalado que la mayoría de estos casos, en este caso, pues valga la redundancia, son resueltos, y quisiéramos saber cuáles son esos protocolos, los protocolos que nos podría compartir, ¿no? Porque sabemos que manejan información delicada y algunos temas no se pueden revelar, así que ya retornamos con usted con ese tema, y también consultarle a Geraldina algo que también ha llamado la atención frente a esta alerta de violencia en el país y a la situación que están viviendo muchos de los menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Consultarle en este caso, ¿cómo leen ustedes, cómo ustedes analizan el tema de que muchas veces estos niños, niñas que están siendo secuestrados, que están lamentablemente siendo asesinados, en estos casos están involucrados familiares, padres de familia, personas cercanas a ellas? Hablamos de una alerta que hacía UNICEF frente al tema de que muchas veces hay que proteger a los niños en espacios, sobre todo como las escuelas, sus casas y esa comunidad también, el trabajo en comunidad. Digamos, la situación es tan alarmante que efectivamente los índices donde más violencia ocurren contra niñas y adolescencias son los lugares íntimos, de relacionamiento, de confianza, donde se supone deberían estar protegidos, ¿no? Estamos diciendo siempre basta de hablar de la Sagrada Familia, porque lo que estamos defendiendo es una Sagrada Familia violenta, son los mismos padres. Seguramente el coronel sabe el caso último de la semana pasada en Morona, Santiago, una niña menor de 2 años estaba desaparecida y fue encontrada enterrada, es decir, fue asesinada en su casa, debajo de su casa, ¿no? Y eso nos debería alarmar y mover como ciudadanos, ciudadanas, ¿no es cierto? Está ocurriendo algo, estamos construyendo familias o relaciones sociales que están plagadas de violencia, ¿y saben por qué? Porque nos quedamos callados, porque no levantamos la voz, no conocemos los derechos, no exigimos que se activen las rutas de protección. Y de paso voy a aprovechar a hacer 2 menciones. Una es la última desaparición, que si bien no era menor de edad, de Vivian, que estuvo desaparecida en Los Ríos, que era una activista LGBTIQ+, recién fue encontrada, ¿no es cierto?, por secuestro. Y también la desaparición de Suris Bone en el Tena, que hago un llamado al coronel aquí que está con nosotros en el ESET, a que qué pasó con Suris Bone, desaparecida en el Tena. No se activó la alerta Emilia, digamos, porque los protocolos no están. Yo misma estuve con otras organizaciones en el Tena preguntando, y todas las organizaciones lo que hacen es lavarse las manos. Simplemente es una niña de 12 años que estaba desaparecida. Tardaron más de una semana, no activaron la alerta Emilia. Los pretextos siempre hay, es que llegó, no vino. La familia no tiene por qué saber cómo activar. O sea, una familia común y corriente, señora que nos escucha, usted no tiene por qué saber cómo activar la ruta de atención en caso de desapariciones, porque se supone que no nos van a desaparecer. Se supone que mi hija, mi hijo no va a estar desaparecido. En ese momento son las instancias las que tienen que mover. Por ejemplo, Suris Bone está desaparecida más de 2 meses, no activaron la alerta Emilia, Fiscalía se lavó las manos, y es un caso que estamos haciendo seguimiento. Es una niña racializada de una provincia amazónica que son las más abandonadas de este país, las provincias amazónicas, las provincias de Sierra Centro, las comunidades rurales,
¿Cómo activa una familia en el Putumayo una alerta así como con todos los... Y la ley es la que se tiene que acoplar y que tiene que responder. Se trata de menores de edad. Mientras no apliquemos las normativas como dicen, mientras no se generen sanciones, ¿por qué no se activa la alerta Emilia en caso de Surisboni en el Tena? Debe haber una sanción. ¿Por qué no se activa? ¿Y por qué no se encuentra esa niña? Va más de 2 meses desaparecida y estamos realmente preocupadas. Y como Suris, que nos pone y nos muestra esta deficiencia, estas deudas que tienen las instancias que están encargadas de eso, y que no solamente es policía, lo dije antes, sino que es es un concierto, y me refiero a concierto que tienen que concertar para poder activar todos los protocolos, ¿no? Sigue debiendo, y creo que nuestras niñas, nuestros niños, adolescentes seguirán siendo desaparecidos, seguirán siendo asesinados, asesinadas, cooptados por bandas, tal como lo dice el coronel. No solamente es que son víctimas, sino que ahora también están involucrados, ¿no es cierto?, en delitos. ¿Cómo les ofrecemos un país digno, una comunidad digna, familias dignas, sin violencia? Coronel Ramos, y también consultarle en este caso, aprovechando de que Geraldina ha hecho referencia al tema de la alerta Emilia, ustedes también nos iban a comentar acerca de cómo se activa la alerta Emilia, comentarle a las personas que quizás no conocen o no están muy familiarizadas con esta alerta. Es un sistema de emergencia rápida que se activa para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos que se encuentran en alto riesgo. Entonces, si usted nos puede comentar de manera general cómo es la activación de esta alerta, cómo funciona también para conocer un poco, porque a veces en los medios de comunicación vemos alerta Emilia, y uno comparte, pero a veces uno también no sabe en qué consiste o cómo se maneja este tema. Bueno, hay que saber de dónde nace la alerta Emilia, ¿sí? La alerta Emilia nace de un delito que se cometió en Estados Unidos y mediante la coordinación de la policía de esos sectoriales con los medios de comunicación, se hizo una gran difusión con respecto al secuestro y desaparición de una niña que se realizó en el estado de Dallas, en el cual una niña de 9 años fue desaparecida, y obviamente se activaron todos esos protocolos, y lamentablemente esta niña Amber fue también encontrada muerta por sus captores, y desde ahí se organizaron grupos de activistas e inclusive parte del estado de sectoriales en Estados Unidos. Este proceso se lo comenzó a replicar también en varios estados en Estados Unidos, y obviamente ahorita tienen el aval de IGNEC y también de UNICEF, los cuales recogen estos buenos procedimientos para que sean también activados en otros estados, en otros países. Es así que en el Ecuador, lamentablemente el 15 de diciembre del 2017, también fue secuestrada una niña en la ciudad de Loja, y lamentablemente a los 4 días también fue victimada por sus captores. Sus captores fueron puestos a orden de las autoridades competentes y obviamente sometidos al proceso legal respectivo. Es así que nace también la alerta Emilia aquí en el país, con la articulación de las fuerzas del Estado, las entidades del Estado, con la articulación de las entidades del Estado como el Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, la Defensoría Pública, el Ministerio de Gobierno, Fiscalía, Policía Nacional, en las cuales existió las coordinaciones necesarias para crear la alerta Emilia. La alerta Emilia no solamente tiene que ver con el nombre de la niña lamentablemente fallecida, sino también tiene un nombre, el cual significa Ecuador, mecanismo inmediato ligado a la difusión de imágenes y alertas para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en alto riesgo. Sí, eso hay que poner especialmente importancia en eso, que se encuentran en alto riesgo. Es por eso que a raíz de esas conversaciones e inclusive articulaciones interinstitucionales nace la alerta Emilia a través del aval de UNICEF y también de ACNE. La Policía Nacional, de igual manera con las diferentes instituciones que acabé de nombrar, elaboraron un protocolo para poder determinar quiénes pueden sujetarse o ser parte de esta alerta Emilia. Como les nombré anteriormente, el objetivo principal es dar una respuesta inmediata y lo más prioritaria a
víctimas, en este caso niñas o niños adolescentes que pueden estar sujetos a riesgo de trabajos sexuales, explotación laboral, también trabajos peligrosos, o también puede estar en riesgo la vida de estos niños. Entonces en ese momento se articula el protocolo. Obviamente la primera instancia que se debe determinar es de que los equipos investigadores, en el momento que tienen conocimiento de la desaparición de una niña o un niño, identifican los riesgos en los que puede estar sometida esta adolescente. El protocolo determina que el alerta Emilia tiene que activarse a partir de la desaparición a las 72 horas después de eso. Lamentablemente en el caso de la menor de Macas, de Morona Santiago, la denuncia fue puesta al 5º día después de la desaparición. Entonces por ese tema no entró en el protocolo de la alerta Emilia. Esa es la razón por la que no se había activado el protocolo de la alerta Emilia en ese caso. Entonces la razón de la alerta Emilia es para dar respuesta inmediata a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo. Sí, para en ese momento articularse todas las instituciones del Estado, inclusive la colaboración por parte de instituciones de la prensa, medios de comunicación social, y aprovechar en este momento que tenemos un gran auge del internet y las redes sociales que nos sirven absolutamente muchísimo para la difusión y la localización de las niñas, niños y adolescentes en riesgo. Bajo este programa se ha activado 20 alertas Emilias desde que fue fundada esta alerta Emilia, dentro de las cuales todos han sido localizados, a excepción de una niña que todavía se encuentra en investigación, que es en el DMG en Guayaquil, en el cual se encuentra en investigación y tratando de localizar. Todas las instituciones se encuentran activadas para realizar la localización de la niña que está bajo este programa. Perfecto, Coronel Byron Ramos, muchísimas gracias por esa información y por aclararnos un poco más en qué consiste esta alerta Emilia, porque como lo mencionamos a las personas que nos están viendo y escuchando, este es un tema que solemos ver en medios de comunicación. Uno inclusive comparte con el objetivo de también ayudar en este proceso de encontrar a los menores de edad desaparecidos sobre todo. Así que pues bueno, ya regresamos aquí en Ágora Democrática, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos aquí con nuestros invitados para seguir en este diálogo. Inicio de espacio publicitario. Corape Digital TV es el primer canal informativo ecuatoriano de transmisión continua a través de YouTube. En estos primeros minutos, con noticias y análisis de los sucesos que ocurren en el país. Sí, nos encontramos aquí en este momento se encuentra ya hace poquísimos instantes el norte de la capital. Corape Digital TV cubre los acontecimientos en el lugar de los hechos, con los protagonistas de la noticia, a través de diálogos y entrevistas. Suscríbete a Corape Digital TV y síguenos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, como Corape Digital TV, y mantente al día de las noticias del momento. Hola vecina, ¿cómo está? Vecino, ¿cómo así me llamas si vive aquí al lado nomás? Vecina, estoy feliz llamando a todo el mundo. ¿No ve que salí beneficiado con el nuevo reglamento de prescripción de deudas de CNT? ¿De prescripción? Sí, vecina. Todos los usuarios de CNT como yo, que tienen deudas de 5 años o más, pueden pedir que esa deuda se prescriba. A ver, ¿y cómo puedo hacer? Porque mi hijo también tiene esa deuda. Es súper fácil. Solo tiene que presentar una solicitud por ventanilla en cualquier centro de atención al cliente y ¡listo! ¡Qué chévere, vecino! Pero ahora sí ya pague, pues no se va a volver a endeudar. Con el reglamento de prescripción, CNT te da una solución. Autorización número 002. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024. Amazonía en contacto. Amazonía en contacto. Los sonidos, las voces y los colores del oriente ecuatoriano en Amazonía en contacto. Un espacio para mirar las potencialidades, los saberes, las culturas y el desarrollo de los hombres y las mujeres del oriente del Ecuador. Este y todos los miércoles a las 7:15 de la mañana. Un espacio donde la Amazonía también dice presente. Amazonía en contacto. De oriente a occidente, colores, costa, tierra y Amazonía, tierra diversa y mágica. Corape,
Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador. En el centro del mundo. Fin de espacio publicitario. Seguimos en este espacio en Ágora Democrática con nuestros invitados. Geraldina Guerra Garcés, como les mencionamos, ella es presidenta de Fundación Aldea, y también nos acompaña el director general de DINASED, el coronel Byron Ramos Villarreal. Estamos hablando en este caso sobre este contexto de violencia que se vive en el país, que cada vez, como mencionamos, nos duele y nos alerta, sobre todo por la violencia que se ha intensificado contra niños, niñas y adolescentes. Y continuamos hablando un poco con Geraldina, y vamos a avanzar y consultarle en este caso, frente a todo este escenario de violencia que vive en el país. Usted es cercana a colectivos, también es parte de un colectivo, cercana a todas las personas, y algunos expertos frente a todo esto que se vive en Ecuador señalan que en este caso se debería fortalecer ese escudo para proteger a los menores de edad en todos los espacios que los mencionamos, en escuelas, desde nuestros hogares, desde la comunidad. También, ¿cuáles son esos puntos que ustedes en territorio han podido identificar que necesitamos nosotros también fortalecer como sociedad? Porque me quedo con algo que usted había mencionado y había señalado, que este no solo es un trabajo de Policía Nacional, sino es que es un trabajo que también nos compete a todos como sociedad. Así es, digamos, Ecuador tiene la normativa y tiene que activarse contundentemente el Sistema Nacional de Protección a población vulnerable, entre lo que entran niñas y adolescentes. Ese sistema es el que no se aplica. Me voy a permitir mencionar el caso a través de Suris Boni en el TENA, ¿no es cierto?, que el coronel nos explicaba por qué no se activó. Claro, pero el resultado es que una menor no se está buscando y no se activó. Entonces, eso es lo que pasa con todos los casos. Digamos, en este caso, la madre fue a poner la denuncia, conocemos el caso, estamos acompañando a la familia, le dijeron que vuelva al día siguiente porque 24 horas. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento en las UPC. Volvió al día siguiente, le dijeron que vuelva más tarde. Tuvieron un caso de emergencia de un robo y no regresaron. Cuando ella va al tercer día ya habían pasado las 72 horas. Pero no se activa la alerta. Eso es lo que hace el llamado de DINASED, y lo hemos hecho también a través de la Asamblea Nacional. Tiene que activarse. Hay una menor desaparecida. Tiene 12 años, Suris, y no se la encuentra. Entonces, estas minucias, sobre todo en parroquias rurales, en provincias amazónicas, aquí mismo en el occidente de Pichincha, en Puerto Quito, en Pedro Vicente Maldonado, en Los Bancos, en las 6 parroquias rurales del distrito metropolitano, ¿cómo se activan? ¿Cómo están los agentes del OPC vinculados como este factor de cambio? Porque, en resumidas cuentas, es la Policía Nacional la que está en todos los territorios. Las UPC están en los barrios y en las parroquias rurales. Y son, digamos, este agente que podrían hacer este conglomerado de instituciones que activen efectivamente un sistema de protección. Porque no puede ser, es que no llegó a las 72 horas, entonces ya no la buscamos. No se trata de eso, sino que hay que activar las alertas porque es una menor de edad, es una población prioritaria de atención. Pero claro, la familia es una familia empobrecida, es una familia afrodescendiente de Ecuador. Y claro, no tiene todos los recursos económicos para lograr hacer, digamos, este alcance o saber, ¿no? Tener. Pero eso no solamente es para desapariciones, quiero aclarar. Eso también ocurre, por ejemplo, en violencia sexual. ¿Cómo una menor víctima de violencia sexual en el ámbito educativo, cómo nos aseguramos que esos docentes activan efectivamente y no solamente mandan un informe firmado y dicen, ya mandé a fiscalía, ya le avisé a la policía, le mandé por el WhatsApp, dicen, ya les mandé que le vayan a notificar al agresor? ¿Cómo se activa así un sistema de protección? Entonces, claro, la gente del OPC dice, pero es que no sabemos nada, ni dónde vive, ¿cómo le activamos? Claro, ¿cómo? No pueden ser, esto no se trata de magia, se trata de que hay un sistema que está normado, hay una ley que no se sigue para activar un sistema de protección integral. Integral significa que se activan todas las entidades y las instancias, y eso nos incluye a sociedad civil y nos incluye a ciudadanía para la vigilancia del debido proceso. Eso es lo que no está pasando, sobre todo. La invitación es a DINASED, es hacer un seguimiento, de hacer unos pilotos, por ejemplo, coronel en el noroccidente de Pichincha, a ver qué pasa con las UPC, hagamos encuentros, hagamos diálogos para que se involucren. Además, les cambian un montón. Entonces, usted ya hace un acercamiento como sociedad civil, a quien está encargado ahora del OPC, me pasó recién, yo vivo en una parroquia rural del noroccidente, y han cambiado los agentes. Entonces, hay que de nuevo, ¿no? ¿Cómo hacemos ese contacto que sea como algo permanente, sistemático, vigilancia? Yo creo que si se hace, todas las personas que trabajan en las instancias que competen a la ruta de protección y atención
son personas con las que podemos hablar y activar, pero hay que conocer, decirle qué tiene que hacer usted como PC, qué tiene que hacer salud, qué tiene que hacer educación, qué fiscalía, porque si no todos nos lavamos las manos y ese es el problema. Eso es lo que tiene que cambiar y esa es la deuda del Estado y ese es el primer paso para generar un país sin violencia, si no la violencia nos está matando, se está convirtiendo en una pandemia que está llegando a nuestras camas, a nuestras familias, a nuestras escuelas, a los lugares de salud y cómo vamos a caminar así. Entonces es un problema serio que requiere una actitud de sentarse, generar consensos y generar acciones contundentes y eficientes. Ojo, Alba, eso sí lo aclaro y también para el coronel. Para eso se necesita recursos. Y aquí un llamado al presidente de la República, Daniel Noboa. Tampoco le podemos pedir todo a la policía, todo a la educación, todo al Ministerio de la Mujer, toda Fiscalía y no tienen recursos. Pregunte usted cuántas unidades, por ejemplo, patrullas en sectores rurales que nos escuchan, estoy segura hoy día. ¿Cuántas patrullas hay para parroquias rurales? Entonces tienes una población de 8,000 o de recintos que están a 1 hora, 2 horas y tienes una patrulla, o sea que mientras te están matando en el centro urbano, ¿cómo haces? A ese análisis es el que el Estado y el Gobierno Nacional debe enfocar la mirada para destinar recursos suficientes y eficientes a las instancias. Y ahora avanzamos también a consultarle al coronel Byron Ramos el tema un poco acerca de, ya nos comentó cómo funciona la alerta Emilia, pero también quisiéramos saber cómo manejan también esos otros protocolos y sobre todo este acompañamiento a familiares de víctimas que han sido, en este caso, víctimas de muertes violentas, desapariciones y extorsión, porque reiterarles a la población que el coronel Byron Ramos es director nacional de delitos contra la vida, muertes violentas, desapariciones, extorsión y secuestros DINASET. Así que nos cuente un poco también acerca de este trabajo que realizan ustedes. Bueno, para que tengan conocimiento, ya tuvimos conversaciones hace una semana atrás con el Ministerio del Interior, los cuales están desarrollando un programa también para dar el asesoramiento y acompañamiento psicológico durante el proceso de secuestro y post el proceso de secuestro, en el caso de secuestro. De igual manera, en el caso de desaparecidos. Entonces, ahí en este momento se van a activar el Ministerio del Interior, el MIES, para que puedan hacer ese acompañamiento psicológico a las víctimas de estos delitos execrables. También tenemos que dar a conocer de que la Policía Nacional tampoco se ha mostrado impávida ante hechos delictivos que obviamente nos llama mucho la atención, nos ha puesto en alerta máxima. Es por eso que nosotros en los delitos de género se ha abierto un programa para los más buscados, solamente para delitos de género. Entonces tenemos ya alrededor de 20 personas más buscados a nivel nacional, entre los que constan los sospechosos, puede decir, que están involucrados en muertes de personas de sexo femenino. Tenemos el caso de Goyes Narváez Jonathan, es el caso del presunto asesino de las menores en la provincia del Carchi. También tenemos Chávez Danilo, también fue en la provincia del Carchi, donde fallecieron alrededor de tres mujeres que están entre los más buscados. Sí, están bajo el programa de los más buscados. Así tenemos 20 personas que ya están entre los más buscados por delitos de género, entre los cuales obviamente existe una recompensa a quien nos dé datos, nos dé la ubicación y el paradero para estos ciudadanos. De igual manera se ha tramitado con organismos internacionales, igual manera todo el proceso judicial para que se ponga la alerta roja, ya se ha tramitado con Interpol para que sea subida estas alertas a través de Interpol y se han buscado no solamente aquí en el país, sino también en otros países aledaños o donde se sospecha que estos ciudadanos pueden estar. Entonces ya estamos realizando las coordinaciones necesarias, sobre todo en estos casos de Carchi, para ver si podemos ubicarles a estos ciudadanos en otros países. Qué perfecto, interesante conocer también esa información. Y Geraldina, hace poco también en este espacio hablábamos un poco sobre esa situación que están viviendo, sobre todo los niños, niñas menores de edad que son hijos de personas extranjeras que vienen a nuestro país y que muchas veces también se encuentran en esa situación de indefensión debido a que no están en su país natal. Ustedes también desde los colectivos, desde las organizaciones, ¿cómo analizan esta situación y también cómo creen debería de fortalecerse ese sistema para también protegerles a ellos?
Digamos, el sistema de protección integral en Ecuador y la misma Constitución ecuatoriana nos garantiza un Estado de derechos. Y un Estado de derechos quiere decir que ejercemos los derechos plenamente, libremente para todos y todas. No importa que hayas nacido donde hayas nacido. Mientras estés en territorio ecuatoriano, tienes los mismos derechos. Y eso aplica para la población en situación de movilidad humana. Evidentemente son familias, son menores, son mujeres, tienes tantas miradas que ver, y lo voy a hacer así redundantemente, de acuerdo a los casos. No es lo mismo un caso de desapariciones en una familia refugiada en Ecuador, como explicaba el coronel, ¿no? Porque a veces es población flotante, no sabemos qué pasa, cómo se da continuidad a los casos. Lo mismo nos pasa en las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia, ¿no es cierto? Digamos, a veces no tenemos, las mujeres salen de la casa de acogida, se mudan del lugar y está bien, la vida es así, los derechos los tenemos cada persona para poder ejercerlos en cualquier territorio. Creo que ahí hace falta esta mirada, lo que se llama esta mirada interseccional de los casos de violencia para ver cómo aplicamos, cómo activamos el sistema de protección integral, porque este caso se trata de personas refugiadas. ¿Cómo lo vamos a activar? No es lo mismo, pues si activamos aquí en Quito, aquí en La Mariscal, por ejemplo, un caso de desaparición, que si ocurre en Morona, Santiago. ¿Qué activo hay en Morona, Santiago? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué sitio? Si es en el Putumayo y me tengo que mover en bote, donde hay mucho flujo de población migrante, población en situación de movilidad, es el sistema de protección, y eso manda la Constitución, tiene que adaptarse. Y esto se llama, lo que le llamamos desde las organizaciones, esta mirada interseccional, esta mirada pluricultural, multicultural, para decir cómo vamos a responder. Y la norma se aplica para todos y todas. Y eso es lo que le está fallando al Estado. No quiero dejar de mencionar un dato escalofriante que les invito a que busquen en las páginas web de UNICEF. Acaba de lanzar en enero un estudio de las encuestas, del Censo Nacional. UNICEF y otras agencias hicieron un estudio sobre la situación de matrimonio infantil en Ecuador. Los datos son alarmantes. Niñas y adolescentes en Ecuador diciendo que viven en situación de matrimonio, cuando aquí el matrimonio infantil es ilegal y es penalizado. Y eso es otro dato oficial que tiene el Estado y que lo está dejando de lado. Así que un llamado a las instancias competentes a que lean las cifras, lean la encuesta de violencia, lean la encuesta de uso del tiempo, la encuesta de salud. Ecuador tiene cifras, datos oficiales, la misma DINASED. ¿Cómo está leyendo? ¿No? ¿Dónde? ¿En qué barrios? ¿De qué provincias hay mayores secuestros, mayores desapariciones, mayores muertes violentas? Bueno, activemos ahí el sistema de protección integral. Y esa es la deuda que tiene el Estado, esa es la deuda que no quiere ver y que quiere callar, pero desde la sociedad civil decimos nadie nos calla y les vamos a nombrar lo que no quieren nombrar. Coronel, y usted hace poco hablaba de algunos datos y del trabajo realizado como DINASED desde el territorio, y quisiéramos saber, frente a todos estos escenarios y a toda esta información que usted nos ha compartido, ¿ustedes han podido identificar desde DINASED esas nuevas formas de violencia que se ejecutan en el país, y sobre todo también si estas se han intensificado en zonas rurales, que muchas veces pues se habla que son las zonas más desprotegidas que existen en el Ecuador? ¿Cómo ustedes han podido identificar, por ejemplo, estos casos de secuestro y extorsión? ¿Dónde se dan más? Bueno, según el análisis que tenemos con respecto a las muertes violentas, secuestro, extorsión, generalmente se dan en zonas pobladas, en ciudades donde existe gran cantidad de personas y donde existe se podría decir un desorden social, no existe la atención que debería darse por parte de organismos seccionales también. En este caso hablamos de municipios que también tienen injerencia en dar un buen nivel de vida a sus ciudadanos. Estas personas adultas captan a los menores de edad para que sean parte de sus agrupaciones lamentablemente delictivas, y por este tipo de accionar proceden a realizar estos actos delictivos, sean menores de edad, causantes o también víctimas de estos flagelos, sean muertes violentas, sean secuestros, extorsiones. Como ya lo manifesté, el tema de secuestros en menores de edad no está tan profundo, pero también hemos detectado que actores son menores de edad que secuestran a personas mayores de edad, ¿no? Entonces ese es el dinamismo que se está dando ahora aquí en la población. Antes, por lo contrario, en zonas rurales no hemos tenido una afectación tan fuerte con respecto a la injerencia de grupos de delincuencia organizada en estos territorios, más bien en centros poblados. Y Geraldina, también consultar en este caso sobre el tema que usted nos mencionó, que también es preocupante, porque estamos hablando en este espacio sobre la situación de violencia que se vive en el país y también sobre estos hechos que vulneran los derechos de los niños y niñas. Y en este caso usted lo ha señalado, el matrimonio de menores de edad no es algo que es legal en nuestro país, pero sin embargo es algo que se está viendo
que ustedes también lo han podido identificar, y también dentro de este tema que ustedes han podido identificar y que UNICEF ha emitido esta alerta, ustedes quizá tienen conocimiento de dónde son los lugares donde más se dan estos casos, el sector urbano, el sector rural, y también cuáles son esos factores que quizás han podido incidir en esta situación tan alarmante. Realmente es alarmante porque son a partir de los datos del censo adolescentes que están refiriendo que viven en matrimonio, adolescentes de 14 años. De 13 años. ¿Cómo podemos hablar de un matrimonio con un adolescente, ¿no? Y eso es un discurso impune que se está generando como a través de los medios de comunicación juegan un rol muy importante. Cuando hay, por ejemplo, femicidios contra adolescentes o contra menores de edad, lo que se dice es que vivía en pareja. Si era una niña de 14 años, no puede tener pareja, no puede estar validado. Eso, y eso sí es en los sectores rurales. Según el estudio de UNICEF, no recuerdo exactamente las provincias con mayor foco, pero era Los Ríos, Guayas, me parece que Manabí era otra, y El Oro, donde hay datos del censo cuantificado, y ellos lo que hicieron es un cruce, y más bien eso sería un buen tema para otro programa, ¿no? De cómo eso nos revela una situación de indefensión y de naturalización de la violencia. Las niñas y adolescentes son niñas y adolescentes. El matrimonio infantil en Ecuador es un delito y debería ser sancionado. Yo me pregunto, ¿cómo hagamos una gran cruzada? Junto con la Policía Nacional, junto con el MIES, con salud, con educación, con medios de comunicación, en Ecuador el matrimonio infantil es un delito. Por lo tanto, si al lado de su casa está un viejo de 24 años, 25 años con una menor de 13, es un delito. No podemos normalizar. Y eso sí afecta principalmente a sectores rurales. Por aquí un llamado, eso es un delito y hay que denunciarlo. Una menor de edad es una menor de edad, punto. Y no hay consentimiento. Y eso tenemos que tenerlo claro para poder exigir y para poder develarlo en las escuelas, en los centros de salud, en las juntas parroquiales, en las tenencias políticas de los sectores rurales, en las UPC de los sectores rurales. No es que son pareja. No puede haber pareja con una menor de edad y un adulto mayor de edad. Punto. Eso no está en discusión y creo que hago un llamado aquí a toda la ciudadanía que nos escucha. Difundamos este mensaje. Es un delito el matrimonio infantil. Si estamos validando el matrimonio infantil, imagínense los otros niveles de violencia que estamos reproduciendo. La violencia está escalando porque naturalizamos lo que no es natural ni es normal. Una niña es una niña, un adolescente es un adolescente. Y hablando un poco y cogiendo estas palabras que ha mencionado Geraldina, ella ha hecho referencia al tema de la naturalización de la violencia, de normalizar la violencia, de estos niveles de violencia que estamos reproduciendo también desde este ente, desde esta dirección encargada como DINASED. ¿Cómo han podido ustedes identificar estos conceptos que están cada vez más vigentes en nuestro país y en donde se hace cada vez más eco de que estamos naturalizando el tema de la violencia? Bueno, no se está naturalizando, más bien estamos enfrentando el fenómeno. Sí, estamos enfrentando el fenómeno que no se ha dado solamente aquí en el país, no hay que ser claro. Este fenómeno se ha dado en otros territorios, sobre todo en territorios de Sudamérica, donde se ha notado una escalada bastante alta con respecto a los niveles de violencia. Yo considero de que el Estado está haciendo las cosas de acuerdo a las circunstancias como se van presentando, ¿no? Porque el delito no es permanente y tampoco es fijo, también muta y evoluciona, y nosotros también tenemos que irnos acoplando y entablando estrategias para enfrentar el delito y enfrentar los fenómenos. Sí, como había manifestado en DINASED, por parte del Estado también se han implementado varios mecanismos con respecto a la localización de personas. Por ejemplo, tenemos un mecanismo que es el 1-800 delitos, donde también se hace la misma difusión de personas desaparecidas. Es el caso de Bone Castro Sayana, que es la muchacha que hablamos, que está obviamente identificada, y también se ha difundido la desaparición de la niña y se le está buscando a través de este mecanismo. No solamente es el mecanismo de Alerta Emilia, sino varios mecanismos que se ha implementado por parte de Policía Nacional para localizar a personas desaparecidas. Ok, perfecto, y avanzamos ya con las dos últimas preguntas antes de pasar a conclusiones. En este espacio, además de conversar, dialogar y debatir sobre esos temas de coyuntura y sobre todo esos temas que merecen un amplio análisis y debate de lo que está ocurriendo en nuestro país, también generamos como esa plataforma para que las personas conozcan de los temas y también en este caso tengan como una guía de cierta manera para recurrir hacia ciertos espacios. Geraldina es representante de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, Aldea, también tiene el contacto con varios espacios que brindan el apoyo a mujeres que están siendo víctimas
de violencia, niños, niñas, menores de edad, y quisiéramos saber, las personas que nos están viendo y escuchando, a través de qué vías pueden acudir hacia ustedes y en qué momento, en este caso, pueden acudir hacia ustedes para que ustedes le brinden el acompañamiento. Digamos, como Fundación Aldea, nosotros no ofrecemos acompañamiento a víctimas, pero sí somos una plataforma de referencia y contrarreferencia. Digamos, en nuestra página web, en nuestras redes sociales van a encontrar, digamos, a dónde acudir. Pero lo que sí recomiendo, y esta pregunta es muy importante, es a toda la ciudadanía que nos escucha, es primero identificar en el sitio donde esté, si está en una ciudad, si está en una parroquia rural, en un recinto, identificar qué instancias hay y qué organizaciones hay. Ustedes van a decir, no, en las parroquias rurales no hay. Claro que hay. Tiene la UPC, tiene el número de la UPC para llamar en caso de violencia, tiene el número de la tenencia política más cercana, sabe dónde está la Junta Cantonal de Protección de Derechos de su cantón, ¿no es cierto? Que yo sé que en la ruralidad están más alejados, pero por lo menos el teléfono ayuda mucho. Sabe dónde está, digamos, los bomberos, en muchos casos hay bomberos, MIES, quién es en su recinto, quién es parte de los servicios MIES, cómo el MIES está activando los temas de prevención y protección. Primero es identificar, luego de eso el llamado es a interesarse en el tema, porque la violencia es un problema que nos atañe, no solo la violencia basada en género, sino las violencias. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Qué nos está pasando como país, como personas que estamos reproduciendo esta violencia? Entonces, informarnos, conocer, ahora a través de las redes sociales, de internet, hay mucha información a mano, leamos un poco más, involucrémonos y identifiquemos esas organizaciones que nos pueden ofrecer ayuda, nos pueden ofrecer las rutas de atención y protección. Tiene que saber la ciudadanía que todo está escrito. El coronel no me va a dejar mentir, hay rutas de atención, no nos estamos inventando, ya hay, lo que falta es difundir y hablar sobre la violencia. No queremos el espacio educativo plagado de violencia, no queremos las casas plagadas de violencia sexual contra menores, que en este país es un índice altísimo. Las principales agresores de violencia sexual contra menores están en la familia, y entonces nos debería espeluznar. En los centros de salud, no vamos a normalizar si una niña dice que va con el marido y el marido tiene 40 y tiene 14. ¿Qué estamos diciendo? Y se va a hacer una revisión de un embarazo. Hay que denunciar y para eso tenemos que meternos en problemas, porque la violencia nos mete en problemas, pero si no paramos esta pandemia nos van a seguir matando. Y ahora también, coronel Byron Ramos, conocer cómo las personas podrían activar cada uno de estos protocolos que usted ha mencionado, que no solamente están pendientes del protocolo Alerta Emilia, sino es que también existen otros mecanismos, cómo ellos acuden y en este caso son parte de la ayuda que ustedes brindan. Bueno, sí, Policía Nacional siempre estará alerta inmediatamente. Para nosotros es indispensable de que las denuncias y la alerta sea realizada inmediatamente, porque es indispensable para nosotros tener entre las 24 o 48 horas de haberse suscitado la desaparición, el secuestro, el delito, la muerte. Es indispensable de que sea puesta en conocimiento de la Fiscalía o de la Policía Nacional para que nosotros activar todos los protocolos y mecanismos que nos van a ayudar contundentemente a hacer frente a este tipo de delitos. Estamos por concluir Ágora Democrática, pero no sin antes pedirle a nuestros invitados que nos ayuden con las conclusiones y con esas reflexiones sobre el programa que hoy hemos tenido, sobre este espacio en donde hemos hablado, debatido y un poco ahondado en este tema de la situación de violencia, sobre todo contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que, Geraldina, ya en la parte final, su conclusión, por favor, en 2 minutos. Sí, este llamado a que nos interesemos en el tema, que nos interesemos en generar un país de esperanza, un país de bien vivir, de buena vida, de una vida feliz, no un país así como todos asustados, que dudamos de los vecinos, de las vecinas, que tenemos miedo. No, vamos a ser un país en donde conversamos, dialogamos, un país democrático, en donde cada persona cumple su función de acuerdo al rol o la instancia donde se encuentra, y además a que somos una ciudadanía informada. Libre e informada, dice nuestra Constitución, o sea, tenemos el derecho a informarnos de los canales. Del día de mañana puede ser su hija, su hijo, que sea niño o adolescente, el que sea desaparecido, el que sea asesinado, y ese momento, entonces las familias cambian totalmente la vida. No esperemos que eso nos pase, sino que alcemos la voz, aprendamos a interesarnos y interesémonos del tema, y creo que eso puede ser un primer paso hacia un país libre de violencia. Y coronel Byron Ramos, ya también en la parte final, esa conclusión en 2 minutos. Sí, es importante que se conozca que la responsabilidad para enfrentar estos fenómenos, estos delitos, no solamente está bajo los hombros de la policía, sino todos debemos arrimar el hombro, todos debemos articularnos, todos debemos aportar con alguna acción o alguna estrategia para enfrentar el delito. Lamentablemente es un momento multidimensional, multifactorial, en el cual todos debemos aportar de alguna forma para enfrentar el delito. Entonces les llamo a la reflexión para que todos hagamos un solo puño y enfrentemos esto juntos.
Muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos aquí en Ágora Democrática, en los medios comunitarios. También gracias a ustedes que nos permiten semana a semana ingresar a sus hogares, lugares de trabajo y a cada rincón, por supuesto, del país, en la Amazonía, en la región insular, en la sierra, en la costa, a través de los medios comunitarios que hacemos Corape, a través de nuestra plataforma aquí en YouTube y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Mi nombre es Elba Luzardo y no olviden que nos volvemos a encontrar en un próximo Ágora Democrática para seguir hablando de estos temas de la coyuntura nacional. Un abrazo fuerte. Usted escuchó Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. una producción de Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. Hasta un próximo encuentro. Una producción de Corape. Derechos reservados.